cordiales, soy el abogado Jorge Millán Brito y el día de hoy les hablaré brevemente acerca del objeto de estudio de las organizaciones, de los estudios organizacionales desde el derecho. Para ello, es oportuno, de manera general, definir qué se entiende por cada uno de estos términos, vale decir, tanto por estudios organizacionales como por derecho, y establecer cómo, para posteriormente, mejor dicho, establecer cómo ambos se complementan y guardan una estrecha relación de retroalimentación. Tanto el derecho como los estudios organizacionales a simple vista parecen contradictorios o dispares. Sin embargo, comparten una característica común y es que no poseen una unívoca definición. Vale decir que dentro de la doctrina los diferentes autores no se colocan de acuerdo en cómo definir ambos conceptos y existen distintas definiciones, algunas desde un punto de vista ontológico, otras epistemológico o incluso metodológico. En ese sentido, para comprender la conexión y reflexionar en cómo el derecho puede definir el objeto de estudio de los estudios organizacionales, es necesario responder a la interrogante de qué entendemos por organización. La organización es definida por la Real Academia Española como una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de una determinada o un determinado fin. En ese sentido, también define a la asociación como una relación funcional que se forma entre estímulo y respuesta como resultado de la experiencia. Asimismo, en palabras de González, las organizaciones son un entretejido de situaciones diversas que, lejos de buscar un común denominador a manera de cierta universalidad, presenta rasgos particulares de cada una de ellas, circunscritas por historia y el tiempo en el cual fueron constituidas. De acuerdo a estas definiciones, se aprecia que las organizaciones son agrupaciones de sujetos que comparten un estímulo, vínculo o determinado fin, distintas entre sí debido a los rasgos de historia, cultura y tiempo en el cual han sido conformadas. Ahora bien, el estudio de las organizaciones durante el siglo XX estuvo orientado a solucionar aspectos económicos, tales como la productividad, la eficiencia, el tiempo de producción y el ambiente laboral, los cuales siendo analizados en la actualidad por la administración. Sin embargo, a finales o en los últimos años del siglo XX, con la finalidad de incursionar en el estudio de las organizaciones desde un punto de vista más humanista y no solo empresarial, surgen los estudios organizacionales, vinculando esta disciplina con otras, tales como la sociología, la historia, la antropología y la psicología. En ese sentido, en palabras de Pérez y Gu, se definen los estudios organizacionales como un campo del conocimiento plural, diverso y complejo, desde el que se aprecian muy diversas aristas de las estructuras y procesos que constituyen la organización, involucrando con ello a todos los tipos de organización y no solo a las sociedades mercantiles. Ahora bien, el derecho es una disciplina del conocimiento orientada al estudio del comportamiento y normas de conducta del hombre en sociedad. A tal efecto, se entiende que el derecho es una ciencia que regula la conducta humana y garantiza con ello la convivencia, resolviendo los posibles conflictos que se originen en la interacción del sujeto con otros sujetos y entre estos y el Estado. Ahora bien, a nivel profesional, el derecho es ejercido por medio de los abogados, quienes son los llamados a estudiar, analizar y asesorar sobre los aspectos esenciales de esta disciplina y su aplicación en la sociedad. En ese orden de ideas, estos profesionales aportan una mirada fundamental en el análisis de las organizaciones, en diferentes dimensiones. En la primera de ellas, desde el marco normativo, al estudiar el marco legal y demás normativas que definen la estructura, funcionamiento, atribuciones y obligaciones de las organizaciones, entre sus miembros y entre estos y terceros. Asimismo, realiza aportes en la estructura y gobernanza, debido a que estudian los aspectos legales de la organización, así como la distribución de poder, la toma de decisiones, las gestiones internas, las gestiones de los bienes, tanto corporales como incorporales. Estudia las relaciones de subordinación dentro de la organización, las responsabilidades, obligaciones y derechos de los integrantes de la organización y aporta a la resolución de conflictos. En ese sentido, al ser los estudios organizacionales un campo del conocimiento plurirracional, orientado a analizar a las organizaciones desde sus diferentes aristas o aspectos sociales y culturales, y siendo que el derecho es una disciplina que se ocupa del estudio y regulación del comportamiento humano, este último, vale decir el derecho, puede definir el objeto de estudio de los estudios organizacionales
como aquel campo del conocimiento orientado a observar, analizar y reflexionar sobre los fenómenos sociales que se producen de la interacción de los grupos o agrupaciones de sujetos. En ese sentido, el derecho permite el estudio de los referidos fenómenos sociales desde un aspecto legal coercitivo, partiendo de la razón de un comportamiento ordenado y estrictamente regulado. Desde un aspecto estructural, el derecho permite regular, determinar y estudiar la formación interna de una organización, prestando atención a la distribución del poder, a la toma de decisiones y los órganos que las intervienen. Asimismo, el derecho permite definir los tipos de organizaciones sobre los cuales se realiza el referido estudio, debido a que éste analiza las leyes que desarrollan los requisitos, tipos, procedimientos y funcionamiento que regula a las organizaciones. Por otra parte, los estudios organizacionales a su vez aportan al derecho y al estudio del derecho en cuanto a su interpretación, evolución y la experiencia e implementación del derecho dentro de las organizaciones, orientando estos aportes a analizar el impacto del derecho dentro de la organización, determinar vacíos o aspectos para mejorar dentro del marco normativo, hallar propuestas para la mejora de las políticas públicas, incluso hacer propuestas de acción para promover el cumplimiento normativo dentro de la organización. Los estudios organizacionales, como campo de conocimiento, se alimentan de diferentes disciplinas y abarcan una amplia gama de enfoques necesarios para comprender el fenómeno social objeto de estudio. Ahora bien, desde el derecho, el objeto de estudio se centra en observar, analizar y reflexionar sobre los fenómenos sociales que se producen de la interacción de los grupos o agrupaciones de seres humanos, ofreciendo un enfoque orientado a analizar la estructura, gobernanza y la relación de responsabilidades que existen dentro de la organización y dentro de esta con sus miembros, y a su vez entre sus miembros, la organización y el Estado.